Me llamo Claire, tengo 34 años y soy abogada en París. Mi vida podría parecer perfecta desde afuera, una carrera exitosa, un apartamento lujoso en el Marais y Marc, mi esposo, un talentoso chef y propietario de un restaurante con estrella. Sin embargo, detrás de esta fachada de felicidad, algo falta. Nuestra rutina está marcada por los horarios exigentes de Marc, a menudo ausente incluso en las noches en las que llego tarde del despacho. Las cenas en pareja se han vuelto raras, reemplazadas por platos recalentados que como sola, acompañada de mis pensamientos melancólicos. Marc es apasionado por su trabajo, una cualidad que admiro en él, pero esta pasión ha creado una brecha entre nosotros. Hay días en los que me pregunto si aún compartimos algo más que nuestra dirección. Esta distancia emocional me pesa. Hemos intentado hablar sobre la situación, pero cada conversación parece dar vueltas, terminando a menudo con disculpas de ambos lados sin que nada cambie realmente. Me siento sola y la soledad puede ser una trampa insidiosa. Fue durante una de esas noches solitarias que todo cambió. Era un sábado por la noche y estábamos invitados a cenar en casa de los padres de Marc. Toda la familia estaba presente, incluido Thomas, el hermano menor de Marc. Thomas y yo siempre nos habíamos llevado bien. Es todo lo contrario de Marc, relajado, encantador y siempre dispuesto a hacer reír. Esa noche me pareció aún más encantador de lo habitual. Tal vez estaba más vulnerable o quizás algo en él me atrajo de una manera que nunca había sentido antes. La cena transcurrió como de costumbre, pero no podía dejar de notar las miradas furtivas que Thomas me lanzaba. Sentí un calor extraño invadirme cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Después de la comida, nos encontramos solos en la terraza, apartados de los demás. La conversación era ligera, pero había una tensión palpable, una electricidad en el aire que no podía ignorarse. «Pareces preocupada», Claire me dijo, buscando mis ojos en la penumbra. «¿Todo va bien?» Dudé, pero decidí confiarme. Después de todo, era el hermano de Marc y tal vez podría ayudarme a entender lo que sentía. «Es complicado, Thomas», respondí. «Marc y yo estamos pasando por un momento difícil. Está tan absorto en su trabajo que siento que ya no le importo». Thomas asintió, visiblemente atento. «Entiendo», dijo suavemente. «Marc siempre ha sido apasionado por su cocina, pero eso no debería hacerte sentir menos importante». Esas palabras, tan simples y sin embargo tan reconfortantes, tuvieron un efecto profundo en mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí comprendida, escuchada. Seguimos hablando, compartiendo nuestras frustraciones y esperanzas. En algún momento, sin saber cómo, nuestras manos se rozaron. Ese simple contacto envió una onda de choque a través de mi cuerpo, despertando sentimientos que creía extinguidos. Esa noche, al regresar a casa, los pensamientos sobre Thomas no abandonaban mi mente. Marc aún estaba despierto, absorto en la lectura de un libro de recetas. Me deslicé silenciosamente en la habitación, intentando poner en orden mis emociones. ¿Cómo había podido dejar que esto sucediera? Sin embargo, una parte de mí no podía negar la excitación que este encuentro había despertado. Los días siguientes me sorprendí esperando nuestras próximas reuniones familiares con una nueva impaciencia. Cada encuentro con Thomas se convirtió en una evasión, un momento robado a la monotonía de mi vida conyugal. Poco a poco, nuestra complicidad se transformó en algo más profundo, más intenso. Intercambiábamos mensajes, miradas cómplices, toques discretos pero llenos de promesas. En el fondo, sabía que este camino era peligroso, que estaba jugando con fuego. Pero la atención y el afecto que recibía de Thomas eran como una droga de la que no podía prescindir. Me sentía revivir, redescubriendo sensaciones olvidadas. Y así, a pesar de las advertencias de mi conciencia, me dejé arrastrar por una espiral de emociones y deseo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Pasaba largos momentos repasando nuestros intercambios, reviviendo cada sonrisa, cada mirada de Thomas. El sentimiento de culpa estaba ahí, y por supuesto, pero era eclipsado por la pasión naciente que me consumía. Las reuniones familiares se convirtieron para mí en ocasiones preciosas donde cada instante pasado con Thomas era un tesoro a atesorar. Una noche,
Mark debía trabajar tarde en el restaurante y decidí relajarme saliendo a tomar una copa con amigos. En realidad, era una excusa para ver a Thomas. Nos habíamos citado en un pequeño bar discreto en Montmartre, lejos de miradas indiscretas. Al entrar al bar, mi corazón latía con fuerza. Thomas ya estaba allí, sentado en una mesa en un rincón oscuro. Me recibió con una sonrisa que derritió todas mis reservas. «Claire, estás radiante esta noche», me dijo, levantándose para besarme en la mejilla. El contacto de sus labios en mi piel me hizo estremecer. Pedimos copas de vino y comenzamos a hablar de todo y de nada, pero había una tensión subyacente que no podía ignorarse. A medida que pasaban las copas, nuestros intercambios se volvieron más personales, más íntimos. Thomas me habló de sus frustraciones, de sus sueños, de sus esperanzas. Yo hice lo mismo, abriéndome como no lo había hecho en mucho tiempo. Con la ayuda del alcohol, las barreras se desmoronaron poco a poco. En algún momento, nuestras manos se entrelazaron sobre la mesa y, sin pensarlo, cedí a la impulsión que me quemaba desde hacía semanas. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado, desesperado. Ese primer beso fue un desencadenante. Después de esa noche, era imposible retroceder. Comenzamos a vernos en secreto, aprovechando cada momento robado para estar juntos. Vivía en una dualidad constante, dividida entre mi papel de esposa y el de amante secreta. Cada encuentro con Thomas era una mezcla de culpa y placer, un cóctel embriagador que me volvía adicta. Nuestras citas se volvieron cada vez más audaces. Una tarde, mientras Mark estaba de viaje para un evento culinario, Thomas y yo decidimos encontrarnos en su casa. La excitación y el miedo a ser descubiertos añadían una dimensión nueva a nuestra relación. Tan pronto como crucé el umbral de su puerta, me atrajo hacia él y nos abandonamos a nuestra pasión, olvidando el mundo exterior. Entre abrazos, hablábamos de nuestras vidas, de nuestros sueños. Thomas me escuchaba con una atención que no había sentido en mucho tiempo. Me hacía sentir viva, deseada. Pero esta relación tenía un precio. Cada regreso a la realidad era más difícil, cada mentira a Mark me pesaba más. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que traicionaba la confianza de un hombre que me amaba. Sin embargo, no podía detenerme. Thomas se había convertido en mi refugio, mi bocanada de oxígeno. Las cosas tomaron un giro aún más arriesgado durante un fin de semana en familia. Todos estábamos reunidos en casa de los padres de Mark para celebrar el cumpleaños de su padre. El ambiente era festivo, pero no podía dejar de buscar a Thomas con la mirada. Cada momento cerca de él era una tortura agridulce. En un momento, me escabullí al jardín para tomar aire. Thomas me siguió poco después, pretextando una pausa para fumar. «Me vuelves loco», Claire murmuró al acercarse a mí. «No puedo soportar más estos secretos. Te necesito». Sus palabras resonaron en mí, despertando sentimientos contradictorios. Antes de que pudiera responder, me atrajo hacia él y nos besamos con una intensidad que me dejó sin aliento. Fue en ese momento que todo se desmoronó. Un joven primo, curioso por saber qué hacíamos, salió discretamente y sorprendió nuestro intercambio. El choque en sus ojos era evidente y supe que el secreto no duraría mucho más. En los días que siguieron, viví con el temor de que nuestro secreto fuera descubierto. Cada vez que sonaba mi teléfono o alguien llamaba a la puerta, mi corazón se detenía. El joven primo, Pierre, solo tenía 10 años, pero su mirada había sido demasiado elocuente. Temía el momento en que hablara, en que nuestra relación se revelara. Thomas, por su parte, intentaba tranquilizarme. Pierre no dirá nada, repetía, pero veía la preocupación en sus ojos. Seguíamos viéndonos, pero la despreocupación había desaparecido, reemplazada por una angustia constante. Sabíamos que jugábamos con fuego y cada día que pasaba parecía acercarnos un poco más a la catástrofe. Luego llegó el día en que lo inevitable sucedió. Era un domingo por la tarde y Mark y yo estábamos invitados a almorzar en casa de sus padres. La atmósfera era tensa y me sentía como una criminal esperando su veredicto. En medio de la comida, Pierre, sentado frente a mí, no dejaba de lanzarme miradas nerviosas. Su comportamiento no pasó desapercibido para su madre, quien finalmente le preguntó qué le pasaba.
Nada, mamá, respondió, pero su voz temblaba. Pierre, di la verdad, insistió su madre. Fue entonces cuando soltó la bomba. Vi a Claire y a Thomas besándose en el jardín el otro día, dijo en voz baja. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí, luego hacia Thomas. Mark, sentado a mi lado, se puso pálido. «Claire, ¿es verdad?», preguntó, con la voz temblorosa. No pude mentir. «Sí, Mark». «Es verdad», confesé, sintiendo las lágrimas subir. Lo que siguió es un borrón en mi memoria. Mark se levantó bruscamente y salió de la casa sin decir una palabra. La familia estaba en estado de shock y los padres de Mark intentaron entender lo que había pasado, pero no tenía la fuerza para explicarles. Thomas permaneció a mi lado, pero pude ver la culpa y la tristeza en sus ojos. El trayecto de regreso a nuestro apartamento fue silencioso. Mark no decía nada, sus manos apretadas sobre el volante. Una vez llegamos, recogió algunas de sus cosas y se fue, dejándome sola con mi culpabilidad. Los días que siguieron fueron de los más oscuros de mi vida. Mark no respondía a mis llamadas y sabía que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Thomas trataba de apoyarme, pero sentía que nuestra relación había perdido su magia, reemplazada por el dolor y el arrepentimiento. Una semana después, Mark pidió el divorcio. Nos encontramos una última vez en un café para discutir los detalles. «No puedo perdonarte, Claire», dijo con los ojos llenos de tristeza. «Te amaba, pero me traicionaste de la peor manera». Sus palabras fueron como un puñal. Traté de explicarme, de decirle cuánto lo lamentaba, pero no sirvió de nada. Mark estaba decidido a pasar página. Ese día comprendí que había perdido al hombre que amaba por mis propias debilidades. Thomas, a pesar de todo, se quedó a mi lado. Me confesó que tenía sentimientos sinceros por mí, pero eso solo añadía a mi confusión. Estaba desgarrada entre la culpa hacia Mark y los sentimientos que tenía por Thomas. Cada día era una lucha interior, una batalla entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. Finalmente, decidí tomar distancia. Me tomé unas semanas de descanso en el despacho y me fui sola, lejos de París, para reflexionar. Necesitaba entender lo que realmente quería, hacer un balance de mi vida. Este periodo de soledad me permitió ver las cosas desde otra perspectiva. Comprendí cuánto había herido a Mark, cuánto había decepcionado a mi propia familia y a la de Mark. También entendí que, a pesar de todo, tenía sentimientos profundos por Thomas, pero que nuestra relación se había basado en una traición. Al regresar a París, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me reuní con Thomas y le expliqué que debíamos separarnos. «Te amo, Thomas», le dije con lágrimas en los ojos, «pero no podemos seguir así. Hemos causado demasiado dolor a nuestro alrededor». Intentó convencerme de quedarme, pero estaba decidida. Nos separamos en buenos términos, pero con el corazón pesado. La separación de Thomas fue devastadora. Cada rincón de París me recordaba momentos compartidos con él. Pero sabía que era necesario. Mark, por su parte, se había mudado y recibía regularmente documentos relacionados con nuestro divorcio. Cada sobre era un recordatorio brutal de la vida que había destruido. En el trabajo, intentaba mantener una fachada profesional, pero mis colegas habían notado mi cambio de humor. Un día, mi amiga y colega Sophie me tomó aparte. «Claire, pareces agotada». «¿Qué pasa?». Dudé, pero finalmente decidí confiarle parte de la verdad. «Mark y yo hemos terminado», dije con la voz temblorosa. «¿Y hay alguien más, o mejor dicho, había?». Sophie escuchó en silencio, luego me tomó la mano. «Sabes, todos cometemos errores. Lo que importa es lo que haces después. Tal vez deberías hablar con alguien, un profesional». Sus palabras resonaron en mí. Decidí consultar a un terapeuta para ayudarme a atravesar este periodo difícil. Las sesiones fueron agotadoras, pero me ayudaron a entender mis motivaciones, a aceptar mis errores y a considerar el futuro desde otra perspectiva. Mientras tanto, la situación con Mark se volvía cada vez más complicada. Teníamos bienes comunes que dividir y cada encuentro con los abogados era una prueba.
Mark estaba distante, casi frío, y sabía que era su manera de protegerse. Un día, mientras salíamos del despacho de nuestro abogado, intenté hablar con él una última vez. Mark, lamento todo, comencé, con lágrimas en los ojos. Sé que arruiné todo, pero quería que supieras que lo lamento sinceramente. Me miró por un momento, sus ojos reflejando un dolor profundo. Claire, es demasiado tarde para las disculpas. Debemos seguir adelante cada uno por su lado. Sus palabras fueron como un golpe. Comprendí que, a pesar de mis arrepentimientos, algunas cosas no podían repararse. La culpa me corroía, pero tenía que aprender a vivir con ella. Mi terapeuta me ayudó a entender que no podía cambiar el pasado, pero que podía elegir cómo actuar en el futuro. Pasaron algunos meses y poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Volví a conectarme con amigos que había descuidado, retomé actividades que me gustaban. El dolor seguía ahí, pero se volvía más soportable. Mark y yo finalizamos nuestro divorcio y él se mudó de París para abrir un nuevo restaurante en la provincia. Le deseaba sinceramente éxito, aunque nuestra historia había terminado. Un día, mientras hojeaba álbumes de fotos, encontré imágenes de nuestra boda. Los recuerdos afloraron, abrumándome de emociones. Era otra vida, otra época. Comprendí entonces que aún tenía un largo camino por recorrer para encontrar la paz interior. Fue en ese momento que Thomas me contactó de nuevo. Quería verme, hablar de lo que había pasado. Al principio dudé, pero acepté. Nos encontramos en un café, como al principio de nuestra relación. Thomas había cambiado. Parecía más maduro, más reflexivo. Claire, lamento todo lo que hemos pasado, dijo sinceramente. Aún te amo, pero entiendo si quieres pasar página. Sus palabras despertaron sentimientos en mí, pero estaba decidida a no repetir los mismos errores. Thomas, necesito tiempo para mí, respondí suavemente. Hemos hecho mucho daño y debo encontrar quién soy antes de poder considerar algo nuevo. Aceptó mi decisión con una madurez nueva. Seguimos en contacto, pero nuestra relación evolucionó. Ya no éramos amantes secretos, sino amigos que se apoyaban mutuamente en su búsqueda de redención. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Encontré un nuevo equilibrio, una nueva serenidad. El dolor de la traición se desvanecía lentamente, reemplazado por una determinación de no repetir los errores del pasado. Aprendí a perdonarme, a aceptar que soy humana, con mis debilidades y mis fuerzas. Un año después de la separación de Mark, la vida había retomado una apariencia de normalidad. Sin embargo, una parte de mí seguía marcada por ese periodo de mi vida. Me concentraba en mi trabajo, mis amigos y mi terapia, buscando aprender de mis errores pasados. Thomas y yo habíamos mantenido una relación amistosa, pero estaba claro para ambos que no podíamos volver atrás. Una noche, mientras regresaba a casa después de un largo día en el despacho, recibí una llamada inesperada. Era Mark. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. No había escuchado su voz en meses y temía lo que pudiera decirme. Claire, soy Mark. Necesito hablar contigo. ¿Puedes reunirte conmigo en el café al que solíamos ir? Su voz era tensa y sentí que había algo importante detrás de esa llamada. Llegué al café unos minutos antes que él, con la mente en ebullición. Cuando Mark entró, parecía cansado pero decidido. Nos sentamos en una mesa en un rincón, lejos de los otros clientes. La atmósfera era pesada, cargada de recuerdos y cosas no dichas. Claire, quería verte porque he estado pensando en todo lo que pasó, comenzó, con los ojos fijos en su taza de café. Nuestra relación, nuestra ruptura y lo que significa para mí. Esperé en silencio, sintiendo que lo que iba a decir era crucial. He comprendido que, a pesar del dolor y la traición, tengo parte de responsabilidad en lo que pasó, continuó. Me involucré demasiado en mi trabajo y descuidé nuestra relación. No digo que lo que hiciste estuviera justificado, pero ahora entiendo que pudo llevarte a buscar fuera lo que ya no encontrabas conmigo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis heridas. Sentí las lágrimas aflorar, pero las contuve. Gracias, Mark, murmuré. Sé que cometí errores terribles y lamento profundamente el dolor que te causé.
Asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de comprensión en sus ojos. Creo que ambos necesitamos pasar página de verdad y empezar una nueva vida. Quería decirte que te perdono y que te deseo lo mejor. Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, me liberaron de un peso inmenso. Pasamos otro rato hablando, evocando recuerdos buenos y malos, despidiéndonos de una manera que no habíamos podido hacer antes. Al salir del café, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de una nueva página. Unas semanas después, recibí una oferta de un gran despacho de abogados en Nueva York. Era una oportunidad que no podía rechazar. Decidí partir, dejar atrás los recuerdos y los errores para empezar una nueva vida en una nueva ciudad. Antes de partir, me reuní con Thomas una última vez. Nos encontramos en el mismo café donde Mark y yo habíamos dicho adiós. Thomas parecía feliz por mí, pero podía ver la tristeza en sus ojos. «Te voy a extrañar», dijo con una sonrisa triste. «Yo también», respondí. «Pero creo que es lo mejor para los dos». Nos besamos una última vez, un beso de despedida lleno de ternura y arrepentimiento. Luego me fui sin mirar atrás, decidida a comenzar este nuevo capítulo de mi vida con valor y esperanza. Mi llegada a Nueva York fue a la vez emocionante e intimidante. La ciudad era inmensa, llena de posibilidades y desafíos. Me zambullí en mi trabajo con una energía renovada, decidida a demostrar mi valía y a construir una nueva vida. Los meses pasaron y poco a poco encontré mi lugar en esta nueva ciudad. Conocí a nuevas personas, hice amigos y empecé a explorar lo que la vida tenía para ofrecerme. Aprendí a perdonarme, a aceptar mi pasado y a avanzar con determinación. Un día, mientras paseaba por Central Park, recibí un mensaje inesperado de Mark. Solo quería decirte que abrí mi restaurante. Se llama Nueva Vida. Si alguna vez pasas por aquí, siempre serás bienvenida. Sonreí al leer esas palabras. Era una señal de que ambos habíamos encontrado una manera de pasar página, de empezar una nueva vida. Guardé mi teléfono y seguí caminando, con el corazón más ligero que nunca. El tiempo en Nueva York me transformó de una manera inesperada. Lejos de París, lejos de mis errores pasados, encontré una nueva perspectiva sobre mi vida. Aprendí a perdonarme, a aceptar mis debilidades y a concentrarme en mi futuro. Mi trabajo en el despacho de abogados era exigente, pero me permitió desarrollarme profesionalmente y redescubrir mi pasión por la justicia. Lejos de los dramas y los arrepentimientos, empecé a asistir a grupos de apoyo para personas que habían pasado por experiencias similares. Estos encuentros me ayudaron a entender que no estaba sola, que otros también habían cometido errores y buscaban reconstruirse. Las historias compartidas me ofrecieron nuevas perspectivas y un sentido de comunidad. Un día, durante una de estas reuniones, conocí a un hombre llamado Daniel. Era fotógrafo, recién instalado en Nueva York después de una separación dolorosa. Nuestras historias tenían resonancias sorprendentes y rápidamente forjamos una amistad sincera. Daniel me enseñó a ver el mundo desde una nueva perspectiva, a través del lente de su cámara. Pasamos horas explorando la ciudad, capturando momentos efímeros y escenas de la vida cotidiana. Con el tiempo, nuestra amistad se transformó en algo más profundo. Daniel era paciente, comprensivo y me mostró que el amor podía renacer incluso después de las peores pruebas. Nos tomamos nuestro tiempo, construyendo nuestra relación sobre bases sólidas, sin prisa. Una noche, mientras mirábamos juntos la puesta de sol desde el puente de Brooklyn, Daniel me tomó de la mano y me miró a los ojos. «Claire, me has mostrado que es posible reconstruir la vida después de las peores tormentas. Te amo y quiero construir un futuro contigo». Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. Comprendí que, a pesar de todo, había encontrado a alguien que me aceptaba con mis fallas y mis fortalezas. «Yo también te amo, Daniel», respondí emocionada. «Construyamos ese futuro juntos». Nuestra relación floreció y con el tiempo sentí que finalmente podía pasar página sobre mi pasado. Los recuerdos de Mark y Thomas seguían ahí, pero formaban parte de otra vida, otra época. Había aprendido de mis errores y esas lecciones me habían hecho más fuerte, más resiliente. Mark y yo seguimos en contacto esporádico.
Me enviaba fotos de su restaurante, que prosperaba. Nueva Vida se había convertido en un símbolo de renacimiento, no solo para él, sino también para mí. Supe que Thomas había encontrado a alguien especial, y aunque eso me dolió un poco, me alegraba por él. Todos merecíamos encontrar la paz y la felicidad. Un día, mientras paseaba por las animadas calles de Manhattan, mi teléfono sonó. Era una invitación a una reunión de exalumnos de mi colegio en París. La idea de volver allí, de ver caras del pasado, era a la vez emocionante y aterradora. Después de hablar con Daniel, decidimos ir juntos. Este viaje sería la oportunidad de mostrar cuánto había cambiado, cuánto había evolucionado. Al regresar a París, los recuerdos afloraron. Cada esquina, cada café, cada puente estaba impregnado de mi historia. Reencontré amigos, antiguos colegas e incluso a Mark, que había venido a la reunión. Nuestro encuentro fue nostálgico, pero también lleno de gratitud. Ambos habíamos recorrido un largo camino y eso se notaba. Me alegra verte feliz, Claire, me dijo Mark, con una sonrisa sincera. Ambos merecíamos este nuevo comienzo. La reunión terminó con una nota positiva y Daniel y yo pasamos algunos días explorando París, mi ciudad natal, con nuevos ojos. Fue un viaje de reconciliación con mi pasado, pero también de celebración de mi presente y mi futuro. De regreso a Nueva York, abracé esta nueva vida con una gratitud inmensa. Había atravesado pruebas, cometido errores, pero también había encontrado la fuerza para levantarme y reconstruirme. Mi recorrido me había enseñado a apreciar cada momento, a vivir plenamente. Sentada en un banco de Central Park, observando a la gente pasar, sentí una profunda paz interior. Finalmente estaba en armonía conmigo misma, lista para recibir todo lo que el futuro me deparaba. Mi vida estaba lejos de ser perfecta, pero era auténtica, rica en lecciones y experiencias. Y eso, en última instancia, era lo que la hacía tan hermosa.